Buenos días. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we say, we will cross any water, and if we find. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Sound all our silver songs, and we will know where they belong. Y con muchísima más gente que se va incorporando a lo largo de estos minutos a través de Twitter y de Facebook, y van formando parte de este equipo de analistas de cada mañana que se compone la cafetera. Muy buenos días a todos. Through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, oh, Dice Mariluz, dice, ¿soy yo o se te escucha raro? No, se me escucha bien, a ver. Hola Mariluz. Se me escucha raro, ¿qué ha pasado? Dice, buenos días, Resistencia. Por fin escucho la cafetera en directo, dice Maló. Maló, bienvenida a la cafetera. Hoy formarás parte de nuestro cuerpo de analistas. Tony Matarín dice, no salía el link, ahora sí, ya en la cafetera. Buenos días a todos, la Resistencia está a punto. Vicentico, que retuitea el link, muchas gracias Vicentico, dice, buenos días, pues vamos a tomar el café de hoy con Radio Cable, no os lo perdáis aquí. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I was an island before you came along. But your boat. Sí, dice Tony Matarín, dice, hablando de analistas, La Razón tiene uno menos. Se ve que Maruenda titubea menos que tú a la hora de despedir periodistas. Pues mira, la verdad es que no pensaba hablar de este asunto, porque no sé especialmente si Esther Palomera le parecerá inconveniente y no sé en qué situación se encontrará ahora mismo. No he conseguido hablar con ella, nos hemos mensajeado en las últimas horas, pero ayer no conseguí hablar con ella y supongo que no sé en qué situación se encuentra ahora. Me imagino que estará cerrando los flecos con la empresa, pero me voy a permitir hacer un comentario, porque el despido de Esther Palomera visibiliza perfectamente lo que se ha convertido el periódico La Razón. Alguien decía ayer bastante sabiamente que su despido significaba que le había perdido el respeto completamente al periódico La Razón, y decía, no así a sus periodistas.
Siguen quedando algunos periodistas todavía en el periódico que intentan hacer su trabajo y lo intentan hacer de la forma más honesta posible. Y Maruenda, eres lamentable. Estás jugando a un juego que no es el tuyo, que es el juego de la propaganda, y lo has convertido eso en una seña de identidad para un periódico y para un montón de periodistas que trabajaban en él. Y la única persona que ha demostrado públicamente que no entraba a jugar ese partido ha sido una persona absolutamente independiente. Desde luego yo he tenido el privilegio y la fortuna de trabajar mucho con ella, con Esther Palomera, y la única persona que tenía la valentía y la honestidad de demostrar que todavía le quedaba una cierta capacidad de análisis que desde luego a ti no te queda. Has conseguido sacarla del periódico, ¿no? Desde luego, si ese periódico había tenido algo de sensatez, lo perdió este fin de semana cuando tuviste la cobardía de despedir a Esther Palomera. Y te lo lanzo aquí y espero que alguien de los que estén escuchando tenga relación contigo y te lo haga llegar. Y si tengo la oportunidad de verte personalmente, me pegaré el gustazo de decirte que me ha parecido un acto absolutamente cobarde y que no hace sino retratar el periódico que tú estás mal dirigiendo. Buenos días a todos. My own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. You know I don't wanna be free. Bueno, y a Esther Palomera un abrazo muy fuerte. Estoy seguro de que no tardarán ni 2 minutos en rifársela en cualquier otro medio, porque ha demostrado que es una excelente periodista, muy bien relacionada, capaz de sacar informaciones, que es lo que se exige en este trabajo, y absolutamente opaca a las presiones y absolutamente opaca a las manipulaciones. Así que estoy seguro, Esther, de que encontrarás muy rápidamente un espacio donde que merezca tu presencia. Bueno, y hoy tenemos un día complicadísimo por delante, porque sabéis que se va a producir en el Congreso de los Diputados una votación. Hoy se vota en el Congreso la proposición del Parlamento catalán para ver si las Cortes ceden a la Generalitat la competencia para celebrar consultas. Y el resultado parece que es bastante previsible. No así las consecuencias de lo que se va a votar. El Parlamento va a votar a esta hora y, salvo hecatombes, va a votar mayoritariamente que no. Aunque lo que va a ocurrir en el Congreso es la escenificación de un desencuentro muy mal gestionado durante muchos años, con especial responsabilidad del gobierno del Partido Popular, que lo ha dejado morir en esta política que tiene Rajoy de esconder la cabeza como si fuera un avestruz, como si no pasase nada. Y mucho me temo que la votación de hoy no va a resolver los problemas, lo que va a hacer más bien es apuntalarlos. Porque lo que se necesita en este país es un verdadero debate para crear una verdadera unión federal, sea parecida a la de Estados Unidos o la de Canadá, un nuevo marco legal que permita, que fomente la diversidad dentro de la unidad de este país, y eso es una transformación absolutamente radical. Yo no sé si antes cabía espacio para entenderse con Cataluña, pero desde luego si lo ha habido, esos caminos intermedios para reducir la tensión y para que ambas partes puedan sentirse cómodas, si lo ha habido, por ejemplo rediseñando la financiación, que es lo que ahora propone Mariano Rajoy, esto ya es tarde. Así que en fin, bueno, el mundo está mirando, no sabe qué decir. Imaginaos lo que es para un norteamericano esto de los movimientos secesionistas en los tiempos de la globalización y de la economía abierta. Bueno, pues aquí tenemos ese debate irresuelto en el Congreso de los Diputados. ¿Y creéis que hay algún político capacitado para coger la sartén por el mango y que se le respete? Pues así estamos. No, baby, come back. No, I don't wanna be free. Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. I was proud and I was standing
lost in a crowd. But now this room. Dice Kimi que hoy es el cumpleaños de Cerdeiros. Dice, seguro que le hace ilusión que le saludes. Pues feliz cumpleaños, Cerdeiros. Por Dios, este es tu programa. Pilar dice que no logra conectar, que si hay algún problema con la emisión, no logro conectar. Yo lo veo todo bien. A mí se me han encendido todas las lucecitas correctamente. No estoy muy seguro. Y el resto parece que está escuchando. Bueno, en este debate que se está produciendo en el Congreso de los Diputados, dice Aaron Cano en Twitter, dice, me da la impresión de que en el debate catalán tiene grandes dosis de artificialidad. Pero está ahí. Aaron, ya es como un elefante dentro de una habitación. Ya no puedes mirar para otro lado, el elefante va a seguir ahí. Y alguien tiene que asumir la responsabilidad de trabajar este asunto y de resolverlo. Lo que no tiene ningún sentido es haberlo estado ignorando como si no existiera, como si no hubiera estado delante, ¿no? Entre otras cosas porque se despreciaba lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Cualquier persona que hubiera estado 2 días seguidos en Cataluña sabía que se estaba generando un movimiento y un sentimiento independentista muy difícil de controlar. Y además es que hemos vivido como varias fases. Una de ellas fue cuando parecía que la gente solamente quería un cambio de modelo. Es decir, mejoras en la financiación, además una conducta de respeto por las partes, porque desde aquí se han producido algunos insultos bien importantes, desde Madrid. Pero es que de esa fase pasamos a una fase siguiente, que es la fase de eso ya da igual. O sea, ya no queremos un nuevo modelo de financiación. Ahora lo que queremos es una consulta para ver si queremos la independencia o no. Pero es que esa fase ya está siendo cerrada. Es que ya ni siquiera quieren la consulta. Es que hay mucha gente que ha dado el paso siguiente y quiere directamente la independencia. Y esto, que todavía son algunos sectores de la ciudadanía catalana, está empezando a asimilarlo las élites políticas. Y ahora están exigiendo simplemente la consulta. Pero no descartes, y no tardaremos mucho, y lo verás, y lo vamos a ver juntos, ya verás como el paso siguiente es exigir la independencia de una forma, en fin, sin consulta ni nada, por las bravas, ¿no? Porque es el proceso que viven los países cuando no se gestionan correctamente las actitudes políticas. Y esto le está pasando. El Partido Popular ha decidido ignorar el problema, esperando que cuando lleguen al borde del abismo, a Artur Mas le entre un ataque de pánico, y a Artur Mas puede que le entre un ataque de pánico, pero los ciudadanos van detrás. Y vienen corriendo, y es cuesta abajo, y hay un precipicio. Y digo que hay un precipicio porque tampoco se nos puede escapar la ingenuidad. Hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que son hipernacionalistas, ahora ya incluso independentistas, y me dicen, bueno, es que de abismo nada, porque lo que estamos es... Digo, a ver, a mí no me habléis de tierras prometidas, yo no soy nada nacionalista español, absolutamente nada, de hecho soy internacionalista. Pero creo que aquí hay una gran confusión. Cataluña puede tener el derecho a decidir. Yo en eso nada que objetar. La gente tiene derecho a decidir su destino. Es verdad que ese destino afecta también al resto del país. Eso parece que es bastante claro, porque Cataluña es un 20% de la economía, ¿no? Y lo que es indiscutible es que un proceso de autodeterminación de forma unilateral, eso sería un enorme problema en todos los órdenes. Es muy emocionante construir el país. Yo entiendo ese sentimiento. Pero también hay que entender, lógicamente, que de la noche a la mañana vas a tener que negociar con Europa, y esto no va a pasar de la noche a la mañana, vas a tener muchos años por delante para hacerlo, porque la Unión Europea no va a entrar alegremente con cualquier negociación. Te vas a encontrar de pronto sin financiación, no vas a tener capacidad de financiación inmediata, esto no va a suceder. Veremos a ver la desconfianza empresarial. Hay un montón de empresarios que no se atreven a hablar abiertamente, con los que te juntas aquí en Madrid a comer y te dicen abiertamente, nosotros nos iríamos de Cataluña, en el supuesto de que Esquerra Republicana ganase unas elecciones con una amplia mayoría y decidiera apostar por una autodeterminación de forma unilateral o por una independencia de forma unilateral, ¿no? Por tanto, el escenario es... Yo no me voy a pronunciar porque entiendo que le corresponde a otras personas, pero el escenario, desde luego, lo que no se puede decir es que sea un jardín de rosas, ¿no? Me dice Antonio Agrelo, dice, por cierto, Fernando, sigues con lo de Artur, que es Artur Mas, pero has visto que lo he matizado después de lo que me dijiste. Entonces dice Manolo Cas, dice, estoy a favor del derecho a decidir, pero me parece anacrónico los nacionalismos. Yo no lo sé.
la verdad. Ernesto Sabato. La ciencia sirve para lo que sirve. Sirve para hacer carreteras, puentes, sirve para demostrar teoremas, pero no sirve para aprender a vivir y a morir. If you dream of something brave. Decía que yo no lo sé, que no sé si es un anacronismo, ¿no? Porque además creo que es un debate muy complicado, porque hay mucha gente que es verdad. Yo tengo mi amigo Nacho Corredor me decía, es que claro, tienes que entender el sentimiento tan formidable que es la construcción de un país, y desde luego al que le guste la política y el que le guste políticas y el que, en fin, le apasione, pues me parece, es un sentimiento perfectamente comprensible, ¿no? Yo no sé si el derecho a decidir o es anacrónico o no lo sé. Igual que no sé si la autodeterminación lo es o no lo es, no lo sé. Es verdad que este es un mundo hiperconectado, global, que requiere de nuevos paradigmas. Y el que entienda los nuevos paradigmas, pues le irá muy bien en este mundo, y al que no, pues supongo que le irá peor. Pero decía antes, digo, creo que es un debate estéril, porque aquí lo que hace falta es diálogo. Y hay que comprender ese sentimiento, y a lo mejor ese sentimiento es el que tiene que desarrollarse, ¿no? Y a lo mejor ese sentimiento es al que hay que ayudar. Si Cataluña quiere ser independiente y buscamos una forma de convivencia que no perjudique especialmente y que, en fin, que permita a los acomodar los sentimientos de ambas partes, pues oye, igual la gente tiene derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero sí hay que hacerlo en una mesa, y hay que hablarlo, y hay que enseñarle a las dos partes, porque hay un fenómeno que no se comprende normalmente desde Cataluña, y es que Madrid es mucho más complicado de lo que parece en Cataluña, pero mucho más complicado, ¿no? Aquí hay una derecha hiper fuerte, mucho más de lo que aparece en la portada incluso del periódico La Razón. Y todos esos sectores hay que acomodarlos en una nueva realidad, ¿no? De hecho, aquí en Madrid se ha producido un fenómeno curiosísimo, que es que ha habido una gran transformación de la derecha. Hace 10 años tú le planteabas a alguien conservador solamente la posibilidad de crear un Estado federal, por ejemplo, y te miraban a los ojos como si fueras un enfermo, ¿no? Y esto ha cambiado. Yo esto lo percibo claramente en los debates, en las tertulias, ¿no? Te sientas con la gente y te dicen, no, ya sabemos que el modelo que tenemos, ese es el que seguro que ya no va a ser. Eso es evidente. Es decir, este modelo de la unidad nacional y de las comunidades autónomas como las conocemos, este no va a ser. Se necesita una nueva realidad para Cataluña, y esto te lo dice gente súper conservadora. Es decir, ya han aceptado que hay un cambio que producir, ¿no? Ahora, la cuestión es qué cambio producimos para que sea productivo para ambas partes, ¿no? Pero yo creo que esto está bastante... que lo tiene bastante absorbido la realidad política. Os voy a contar una historieta que la verdad es que nunca la he contado porque no lo hemos hecho todavía. Pero en Radio Cable, cada vez que venía un invitado a casa, le dábamos un pequeño papel para que hiciera un dibujo. Y entonces tenemos dibujos hechos por políticos, por artistas, gente del mundo de la cultura. Y un día, cuando vino Zapatero a la entrevista, le pedí que hiciera ese dibujo. Y entonces todavía no había formado gobierno en España, todavía no había ganado las elecciones. No, miento, había ganado las elecciones, pero muy poquito tiempo después. Muy poquito tiempo antes, nos encontramos muy poco tiempo después. Y entonces el dibujo que hizo fue una espiral, es decir, un puntito, vas haciendo círculos alrededor, va creciendo, ¿no? Entonces me pareció un dibujo bastante surrealista, la verdad. Y le pregunté, porque el resto hacían pues dibujitos, pues por ejemplo, yo qué sé, tenemos Fernando Colomo hizo uno de... creo recordar del Prestige, que en aquellos momentos todavía coleaba, no sé qué debate, y entonces hizo un dibujito pues con las playas manchadas de... Ya sé, hay diferentes, ¿no? José Saramago pues hizo unas... Los tengo, algún día los publicaremos, porque queríamos hacer la colección primero, una buena colección, y luego publicarlos. Bien, pues Zapatero hizo una espiral, y entonces le pregunté ¿qué es esto? Y dijo, bueno, esto es cómo hay que ir cambiando, transformando el modelo español, que hay que ir poquito a poco, hasta el Estado federal. No ha pasado, como lo habéis visto, ha tenido 2 legislaturas y no se ha dado ni un solo paso en esa dirección, ¿no? Entre otras cosas, por las gigantescas resistencias
que había en este país a cualquier cosa que sonase así. Si se intentó cambiar el estatuto y se cambió el estatuto y se montó el lío de Dios, ¿no? Como todo el mundo sabe, pero es curioso, ¿no? Aquel dibujo. Por cierto, nunca conté que después fui a una exposición de un surrealista francés con tendencias suicidas y tenía ese dibujo por todas partes. Qué metáfora, ¿eh? Qué metáfora. Bueno, dice Pau Snow, dice, yo también me considero internacionalista, pero también me identifico con lo que ocurre en Cataluña. Claro, es que este es un sentimiento, sí, por eso decía que hay que ir a algo más, hay que ser algo más ambicioso que solamente el respeto, ¿no? Es evidente que está pasando algo en la sociedad catalana y hay un montón de gente que lo comprendemos perfectamente y que incluso estamos dispuestos a aceptarlo. Y no es sencillo, es decir, porque, insisto, Cataluña representa el 18% de la economía española. Un proceso de independencia en Cataluña tendría gigantescas consecuencias para la economía española. Y los que tenemos una perspectiva de reparto solidario de la economía, pues nos produce una enorme contradicción este asunto, porque en el fondo yo sí entiendo que las comunidades más ricas tienen que ayudar, pero no solamente en España, ¿no? Las comunidades más ricas tienen que ayudar a aquellas comunidades que tienen más dificultades porque no tienen los mismos recursos naturales, porque no tienen las mismas conexiones con Europa o las mismas salidas al mar o por lo que sea, ¿no? Por tanto, unas economías tienen que ayudar a las otras, pero esto, que es perfectamente aplicable a Cataluña, Extremadura, es también aplicable a España, África. Que esto no es una... Y eso es a lo que me refería con el sentimiento internacionalista y con la convicción de las necesidades de redistribución, ¿no? Pero entiendo perfectamente que hay un sentimiento que se ha generado y hay una serie de cosas que hay que explicar y que hay que acomodar en la realidad política, y eso hay que hablarlo y que hay que escuchar, y que a lo mejor es verdad que es que no nos queda más remedio que buscar ese nuevo escenario, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es mirar para otro lado, eso seguro que no se puede. Bueno, pues eso es lo que se va a votar hoy en el Congreso de los Diputados en todo caso. Dice Antonio Agrelo, los nacionalismos se entienden cuando se machacan los signos identitarios como la lengua. Si no, veniros a Galicia. Efectivamente, claro, es que la responsabilidad política, por eso no se la atribuye solamente a Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy ha sido uno de los peores amigos de la comprensión entre regiones, o uno de los grandes enemigos de la unidad nacional, pues por esa desidia, porque ha considerado que estaba por encima de todo y que podía mirar con un cierto desprecio a los nacionalismos, y lo que ha generado es un sentimiento nacionalista muy fuerte. Pero la responsabilidad no es solo suya, la responsabilidad es compartida desde hace muchos años con todos los gobiernos españoles, que no han sido capaces de acomodar todos esos sentimientos, ¿no? Aunque creo que en esto el Partido Popular ha jugado especialmente mal. Bueno, vamos a ir abriendo las portadas de los periódicos porque evidentemente hay de todo esto, hay bastante hoy en la prensa digital y en la prensa impresa. Estoy viendo la portada del diario.es, dice: el gobierno aprueba medidas contra la violencia machista que el Partido Popular rechazó en el Congreso. Dice, en octubre el PP rechazó una proposición de ley del Partido Socialista para que los juzgados de violencia asuman los quebrantamientos de condena, una medida que ahora está aprobando el Ejecutivo. Y también lleva el asunto de Cataluña. Dice, los partidos catalanes anticipan una defensa sin contradicciones de la consulta. El Congreso debate hoy la propuesta del Parlamento para que le sea traspasada la facultad de celebrar la consulta, y Jordi Turull, Marta Rivera y Joan Herrera anuncian una defensa con matices propios, pero, dice, sin contradicciones. Luego hay una entrevista que publica el diario.es a Joan Herrera, y coincido absolutamente con el titular que eligen, las palabras de Joan Herrera, que dice: la demanda de la consulta en Cataluña es una expresión más del fin del régimen. Y es verdad que lo que está pasando en Cataluña en realidad ilustra perfectamente algo que sucede en todo el territorio del Estado, y es que en todo el resto de España, y es que la gente está pidiendo, está exigiendo un cambio absoluto
de las relaciones con la clase política, con las instituciones, con el Estado. Es decir, un cambio absoluto de régimen. Y esto no sé qué es lo que está pidiendo con precisión, porque creo que nadie lo sabe con precisión, pero está pidiendo un cambio. Y esto o alguien lo aborda ahora, o este problema que percibimos en Cataluña no solamente lo vamos a percibir en Cataluña, sino en el resto del país, y que se va a manifestar de muchas y muy diferentes formas. Bueno, hay otras portadas de periódicos. Dice Infolibre: los directivos de 7 cajas, rescatados con dinero público, fueron indemnizados con más de 270 millones. Las ayudas públicas comprometidas a las cajas de ahorro ascienden a 61.300 millones desde mayo de 2009, según los datos que ha aportado el Banco de España. Y dice, mientras tanto, los principales directivos de Caja Madrid, de la CAM, de Nova Caixa Galicia, de Caixa Penedés, de Bancaja, de Cataluña Bank, de Caja Segovia han percibido más de 270 millones en sueldos e indemnizaciones mientras conducían al sistema financiero al abismo. Dice Óscar que hay ciertos periódicos, dice como La Razón, que ayudan a que crezca el independentismo. Dice David, dice, habrá consultas sí o sí y nos marcarán como a gorrinos a los que no votemos. Objetivo, poder e impunidad. Dice Gurade, pues si el Partido Popular sabe que habrá un cambio de Estado, ¿dónde situamos que recurrieran al Constitucional el Estatuto catalán? No, yo creo que han ido siendo conscientes de, primero, del poder de los ciudadanos, que son muchísimos los que han salido a la calle exigiéndolo, y las encuestas yo creo que asustan al Partido Popular, las encuestas en Cataluña. No las encuestas electorales, sino cómo crece el independentismo, ¿no? Y creo que ese sentimiento, esa percepción en la derecha ha ido cambiando. Hace 10 años pensaban una cosa que ahora no piensan. Y ahora piensan, fíjate, hace unos días hablando con un compañero muy conservador, que siempre tiene posiciones muy conservadoras en las tertulias, me decía, dice, no, aquí, dice, es muy probable que tengamos que aceptar una doble figura de la corona. Es decir, que era un catalán, dice que para Cataluña entendamos que hay una especie de federalismo con características propias para Cataluña, de financiación, con transferencias definitivas, con un importante nuevo modelo de financiación. Dice, y luego renunciar o intentar acomodar los sentimientos nacionalistas o en una doble corona, porque claro, hay un nacionalismo que es muy monárquico, porque además todo esto se han puesto de acuerdo en el asunto del nacionalismo, pero luego dentro hay conservadores, corrientes muy de izquierdas, dentro del sentir catalán, ¿no? Y me decía, dice, habría que pensar en una doble corona que gestione ese reinado de España-Cataluña, que sea diferente. Pero os cuento esto solamente para retratar lo mucho que están cambiando algunas personas, hasta el punto que son capaces de hablar abiertamente de un cambio de modelo y olvidar aquello de la unidad nacional y todo esto, ¿no? Y eso para la derecha es un salto gigantesco, pero gigantesco. Bueno, el periódico El País dice, grupos prorrusos se movilizan por la secesión del este de Ucrania. También dice, Mas abrirá 4 vías hacia la ruptura pese al veto del Congreso, dice el periódico El País. Dice ABC, el fin del trayecto, freno al desafío independentista. Casi el 90% del Congreso tumbará hoy el referéndum ilegal del Parlamento catalán. Y pone uno de los leones del Congreso de los Diputados como si fuera un tope de estos de vía para los trenes. Pues así lo retrata el periódico ABC. Y el periódico El Mundo dice, Rajoy usará la sentencia del Tribunal Constitucional para desmontar el plan de Artur Mas. Dice, Alaya comunica en las Cortes la preimputación de Chávez y Griñán.
Y dice también Felipe González gana 300.000 euros en un mes tras entrar Indra en la empresa de su hijo mayor, dice el periódico El Mundo. Bueno, pues llevamos 30 minutos emitiendo, 30 minutos conectados, 30 minutos de conversación virtual. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Sí. Dice Borja García Zapardiel, dice, si vamos a gestionar Cataluña de forma distinta al resto de España, dice, para eso mejor la independencia. Y dice Ruth, dice, yo extendría la pregunta de la independencia y haría cuestionarios de satisfacción de los gobernantes. Joder, pues iban a salir súper bien parados. Dice Nacho SR. Dice, quizá el nacionalismo se esté redefiniendo y signifique que tus dueños estén a menos de 500 kilómetros. Me temo, Nacho, Javier Crae, que en este mundo en el que vivimos, los dueños... Es que, claro, yo lo que me inquietaba y era lo que intentaba trasladar, es que deberíamos estar pensando en ese asunto. Los dueños, el problema es que trabajan en Wall Street y en los grandes fondos de inversión y en la City de Londres. Y esos son los que están manejando los destinos de cientos de miles de personas por todo el mundo, ¿no? Y el resto, pues sí, pero no es lo que nos va a permitir una cierta autonomía. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía, muchísimas gracias a Nacho, Borja García Zapardiel, Pau Snow, Miguel Ángel, Antonio Agrelo, Vicentico, Manolo Cash, Aaron Cano, a todos, a Eva, Celsius, Tony Matarín, Kimi, a todos por estar allí, por participar en esta tertulia virtual. Mañana nos escuchamos otra vez. Si estás escuchando esto, no estás solo. Un abrazo, hasta mañana. Through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. baby.